Estás escuchando Rompiendo Límites por Radio La Tosca 95.1. Nos metemos en un nuevo bloque de esta mañana de Rompiendo Límites para seguir hablando de este marco, ¿no? De conmemoración de estos 20 años que han pasado del argentinazo, del cacerolazo, del que se vayan todos. Hoy jornada de memoria, lucha y resistencia, así es como han denominado, ¿no? Este encuentro de hoy. Estuvimos hablando la semana pasada con Miki del desayunador de Villa Germinal, donde contaba un poco cómo había vivido en aquellos años, cómo se habían conformado el desayunador, que hoy todavía sigue presente. Pero hoy vamos a hablar y seguir hablando de este tema con del área de salud, ¿no? Vamos a hablar con Claudio Acosta. Él es médico generalista, él es el director del Centro de Salud de Barrio Obreros de la Construcción. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Laura, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Todo bien por este lado. Bueno, Claudio, contanos un poquito, ¿no? En este marco de estos 20 años que se cumplen, del que se vayan todos, de esta explosión social que hubo, de este hartazgo, ¿no? De la sociedad. Bien decíamos el viernes, La Pampa no fue una isla, ¿no? Y aquí también se reprodujo lo que se reproducía en todo el país, ¿no? Salir a manifestarse con cacerolazos, gente de todos lados con sus niños, niñas en carritos, en brazo. Contanos vos cómo viviste en aquella época, aquel 2001. Bueno, primero ratificar la convocatoria para esta tarde a las 7 de la tarde en la escalinata de la universidad frente a la plaza. Y en segundo lugar, bueno, yo como lo viví, yo en esa época estaba en Buenos Aires, estaba estudiando y viví, participé de todas esas cosas que se ven en la televisión, la represión, los muertos, el humo, el fuego. La verdad que fue una rebelión popular histórica. Y acá en la provincia de La Pampa también estuve, y acá en la provincia de La Pampa, como vos decías, ocurrió un hecho histórico también vinculado a la movilización popular, grandes movilizaciones de 5.000, 6.000 personas que se repetían y que desencadenaron la respuesta del Estado en aquel momento con una gran represión como pocas veces vista. Yo creo que dentro de la democracia debe haber sido la represión más feroz que se llevó a cabo desde el Estado pampeano. Uh-huh. Eso ocurrió en febrero del 2002 y es un capítulo que en algún hay que retomar porque está muy silenciado y olvidado, no solo por los medios de comunicación, sino también por las organizaciones sociales y políticas. Así que esa es una cuenta pendiente que tenemos. Uh-huh. Pensaba justamente, Claudio, bueno, en esto que decías, ¿no? Porque no fue solamente que pasó esto el 20 de diciembre, toda esa represión, todo ese enojo el 20 de diciembre y después no pasó más. Esto se siguió, ¿no? Siguieron los días, la gente seguía saliendo a la calle, movilizándose, gritando, ¿no? Con este hartazgo, a pesar de que, bueno, de la Rúa ya se había renunciado, pasaron 13 presidentes en un lapso de 10 días aquí en la Argentina. Hoy vivimos, ¿no? O sea, pasaron 20 años de esto, pero aún se siguen, ¿no? Como viendo las mismas lógicas, o se sigue viendo en la calle los mismos reclamos que se daban en aquel entonces también, ¿no? Estábamos compartiendo desde la semana pasada, venimos compartiendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chubut, y es como vemos, y es como si fuese una réplica, ¿no? De lo que está sucediendo hoy en la actualidad aquí en nuestra Argentina. Tal cual, Laura. Nosotros con el acto de hoy lo que tenemos pensado es conmemorar aquella fecha histórica, pero también conmemorar significa recordar a los 39 asesinados que hubo por parte del Estado y sobre todo recordar y ratificar esa experiencia enorme que significó que el pueblo saliera a la calle. Fueron años de políticas neoliberales que se habían instaurado a partir de la dictadura. Primero tuvieron que arrasar con toda una generación, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, para poder aplacar o neutralizar cualquier tipo de resistencia que posibilitó que en los años 90
tanto un gobierno justicialista de Menem como la Alianza Radical de la Rúa implementaran aquellas políticas de desguace del Estado, privatizaciones, flexibilización laboral. Y eso llevó a una crisis en donde, ante la falta de rectificación del rumbo, bueno, quedó en manos del pueblo y de la sociedad en su conjunto salir a la calle a decir basta. Y para nosotros eso es algo que no hay que convertirlo en una fiesta de villique, sino que por el contrario hay que reivindicarlo como una experiencia popular, al mejor a la altura de lo que fue el Cordobazo, de lo que fueron los procesos de Revolución de Mayo. Digamos, tiene que ver con un componente histórico que es parte de nuestra historia y que la futura generación y las presentes tenemos que resaltar e ir afinando el análisis sobre eso, porque marca un rumbo, marca el rumbo de que los pueblos se cansan y dicen basta. Y que el poder que tiene el pueblo en la calle, movilizado, organizado y proponiendo, no puede ser ni siquiera detenido con la represión, ¿no? La represión que hubo en aquel momento fue feroz y sin embargo ante el llamado o el decreto de estado de sitio de la Rúa hizo que la gente saliera aún más, y no solo la gente que estaban organizadas en algún tipo de organización social, política o sindical, sino la mayoría de la gente que estuvo en aquel momento era gente suelta en términos individuales, sin pertenencia a una organización. Por lo tanto, digamos, hay una memoria colectiva en un pueblo que hace de que responda de esta manera ante situaciones extremas. Y lo que pasa con la actualidad tiene mucho que ver, no porque se vaya a repetir eso, tampoco podemos decir que no se vaya a repetir, digamos, acá no hay que copiar y calcar experiencias pasadas y querer acomodarlas al presente, pero sí hay una crisis muy parecida en muchos aspectos a lo que ocurrió en aquellos años. Y una de las cosas que tiene mucho que ver es lo que está ocurriendo con el tema del Fondo Monetario Internacional. En aquellos años ya la deuda externa, lo fue siempre, pero en aquellos años la deuda externa, por supuesto, tuvo que ver como herramienta condicionante para la soberanía de nuestro país. Y hoy sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Hoy se está intentando negociar una deuda fraudulenta, odiosa, ilegítima, que nosotros no contrajimos como pueblo, como sociedad, y que se está negociando para tratar de pagarla, pidiendo oxígeno por 2, 3 años, pero esta deuda que es impagable va a condicionar a las futuras generaciones, pero no de acá a 20 años, ahora, porque periódicamente el Fondo Monetario para renegociar se tiene que sentar, y sabemos que el Fondo Monetario jamás va a pensar en la soberanía y en el desarrollo de los pueblos, sino que todo lo contrario, sus políticas son de ajuste. Entonces, cuando uno piensa en el 19 y el 20 de diciembre hay que pensarlo con una línea de continuidad con el presente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando existen ajustes? ¿Qué es lo que ocurre cuando se gobierna y se traicionan ciertas expectativas, ¿no? Ciertas expectativas, porque a diferencia de lo que ocurrió con el 2001 con De la Rúa, este gobierno tiene el enorme apoyo popular de las organizaciones populares. Por eso nosotros hicimos hincapié en la convocatoria a la jornada de hoy, en convocarnos, mejor dicho, a todas las organizaciones políticas, sociales, feministas, territoriales, comunicacionales, políticas, sindicales, porque creemos que esta jornada, esta fecha, tiene un solo dueño, una sola dueña, que es el pueblo. Claro. No pertenece a ninguna organización. Por lo tanto, quienes estamos apareciendo como convocantes somos aquellos que hemos entendido esa dinámica de la convocatoria, y a pesar de las diferencias que podamos llegar a tener coyunturales en términos electorales, en términos de caracterizaciones sobre algunas cuestiones, sí nos parece fundamental poner por delante el eje de la unidad que se necesita para enfrentar lo que se viene, y lo que se viene es complicado. Vos recién nombrabas lo de Chubut. Bueno, es indignante de que se esté haciendo lo que se está haciendo en esa provincia en relación a reprimir a un pueblo que sale a defender el agua, que le dice no a la minería
y que a espalda de ese pueblo es aprobada por funcionarios que hoy son gobiernos en su mayoría y son y junto con los de la oposición no tienen ningún tipo de fisuras. O sea que hay cosas estructurales que en este país no están cambiando en términos de política y en donde no hay fisuras. Y siempre es bueno que el pueblo eso lo empiece a marcar. Por eso digo, el 19 y el 20 de diciembre para nosotros, si tiene algo, es la organización en las calles y la manifestación democrática ante hechos que sabemos que van a perjudicar y perjudican al pueblo argentino. Uh-huh. Bueno, en esto que decías, Claudio, y que nos contabas al principio, que aquí en La Pampa también se vivió esta persecución, esta represión, ¿no?, hacia las personas que salían, ¿no?, a manifestarse nada más y nada menos que por el hambre, porque había hambre en ese entonces, que no dista mucho de la hora, ¿no?, cuando salís a los barrios y salís a recorrer y escuchás a cualquier trabajadora que no le alcanza para llegar a fin de mes, te das cuenta de que hay hambre, de que hay necesidades. Bueno, en ese contexto también, como bien decías, aquí en La Pampa también se reprimió a las personas que estaban allí presentes y bien decías, ¿no?, es algo de lo que poco o nada se habla, y creo que los medios de comunicación también cumplen un rol fundamental en esta cuestión, ¿no? Pensando que en aquella entonces, recuerdo en el diario Clarín era que titulaban, ¿no?, la crisis causó 2 nuevas muertes, en ese contexto cuando pasó lo de Costequi y Santillán. Los medios de comunicación también, ¿no?, el rol que cumplen y en estas instancias, también pensando en esto de Chubut, de ese cerco mediático que hay y cómo se complota, ¿no?, por así decirlo entre comillas, con este modelo de sistema con el que se vive, y bueno, y por ahí acallan y tratan de que el campo popular olvide estas cuestiones. Entonces creo que está bueno volver a traer a la memoria qué es lo que pasó, ¿no? Recordar que aquí también hubo represión y el gobierno es el mismo gobierno que tenemos hoy todavía aquí en la provincia de La Pampa, ¿no? Aquí no había un gobierno radical, no había, ¿no?, otras caras, otros nombres, siguen siendo los mismos de siempre. Exactamente, yo creo que ninguna causa justa, y sobre todo aquellas causas, digamos, que marcan el caminar de la historia, ninguna de esas causas puede jamás estar supeditado a una determinada gestión. Con esto lo que quiero decir es que independientemente de quién esté gobernando, independientemente de las expectativas que haya en un gobierno, independientemente de quienes hoy ocupen lugares, siendo parte del campo popular, lugares de funcionarios y funcionarias, no se pueden arrear determinadas banderas y no se pueden acallar, no se pueden ocultar. Vos nombrabas a Clarín y podemos nombrar su ámbito financiero, La Nación, TN, pero eso es normal, digamos, es normal que Macri haya tomado la deuda que tomó. Ahora, digo, es normal que Cabendier no diga nada y sea permisivo y cómplice de lo que está pasando con los recursos naturales y la represión en Chubut. Digamos, el ministro de Ambiente de la Nación. Digamos, es normal que determinados medios de comunicaciones alternativos no rescaten esa fecha de la que vos hablabas recién, que es febrero del 2002. Claro. ¿Sabés de dónde salió la infantería en febrero del 2002? ¿De dónde salieron los perros? ¿De dónde salieron los bastones, los escudos, las itacas? Salieron de la municipalidad. ¿Sabés quién era intendente en esa época? Bueno, googleen y fíjense en la fecha. Claro. ¿Sabés quién era gobernador en esa fecha? Claro. Entonces, no puede ser que haya silencio. No puede ser que los organismos de derechos humanos y las organizaciones populares en todas sus variantes hagan oídos sordos y miren para otro lado. Esa fecha hay que rescatarla. Nosotros estamos decididos, nosotros digo como desde el pie. Uh-huh. Nosotros como desde el pie estamos decididos a rescatar esa fecha, que no la vamos a rescatar nosotros solos, ni solas, por supuesto. Esto va a ser un largo trabajo, pero creo que hoy nosotros estamos dando el primer paso en ese sentido. Por eso esta fecha
significa para nosotros y nosotras el potenciar hacia adelante una necesidad y un desafío, que es el de la organización. La organización a partir de las diferencias, la organización a partir de la diversidad, pero esa unidad que necesitamos para enfrentar lo que se viene es fundamental. Si no entendemos eso y creemos que todo es alegría, que es buena onda, que es fiesta y que es consumo, bueno, vamos por mal camino. Y ahí sí hay que recorrer el 2001, el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Y nosotros en eso estamos dispuestos a dar una discusión dentro de las organizaciones y del campo popular y de cara a la sociedad de que el camino tiene que pasar por ahí, de encontrarnos como hermanos y hermanas. No es cierto que una gestión y un sillón de funcionario sea de primera o de segunda o tercera línea pueda esconder tanta necesidad de estar juntos, ¿no?, para lo que se viene. Exacto. El ejemplo de Chile ayer es muy alentador, pero dentro de tantas cosas que nos deja eso, ¿sabés qué nos deja esta experiencia? Bueno, que aquellas movilizaciones populares y sangrientas en Chile, donde también el Estado reprimió en el 2019, a partir de octubre del 2019, bueno, tuvo su correlato en las urnas. Y eso es interesante también, porque en el 19 y el 20 de diciembre del 2001 en la Argentina también lo que quedó en claro es de que el no haber sido capaces de construir una alternativa popular política al bipartidismo, se terminó recomponiendo el sistema. Y eso también, digamos, si bien es un déficit, hay que decir que también es un logro. ¿Por qué? Porque ahora se habla de que la deuda externa hay que pagarla porque si no, si entras en default podés ir a parar a los caños. Bueno, recordemos que a raíz de aquellos eventos que ocurrieron el 19 y el 20, desde el 2002 al 2007 la deuda externa se dejó de pagar. Recordemos a Rodríguez Sá, que fue uno de los presidentes que pasó, de estos tantos que vos nombraste en poco tiempo, que él dijo que la deuda externa no se iba a pagar más. Fue una decisión política que se tomó. Entonces digo, cuando el pueblo toma en sus manos algunas decisiones y sale de esa idea de que es un candidato o una candidata la que va a resolver los destinos de nosotros y nosotras, cuando toma eso en sus manos puede marcar la agenda. El 19 y el 20 mostraron eso. Y lo de Chile muestra que además de marcar una agenda, se puede llegar a ser gobierno. Lo que triunfó ayer fue la izquierda sobre la derecha pinochetista, sobre lo más conservador del continente. Bueno, son buenos augurios. Veremos ahora nosotros acá en la Argentina qué somos capaces de hacer. Y hoy es un lindo desafío entonces y aprovecho para hacer la invitación. Hacer la invitación para hoy. Sí. Va a ser hoy en la escalinata de la facultad, es algo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, va a ser con micrófono abierto, va a haber artistas. Si bien hay un flyer donde nosotros pusimos las organizaciones que estamos convocando, déjame decir, Laura, que las que faltan y los que faltan son no porque no se los haya invitado. Así que esperemos que hoy la plaza concurra la mayor cantidad de gente posible, y si no es así, que se sepa que los que estemos ahí lo vamos a hacer con un profundo compromiso, pero no solo por una fecha conmemorativa, sino un profundo compromiso por lo cotidiano, por todos los días intentar transformar esta sociedad. Repetinos el horario, Claudio, en que se van a estar convocando. Va a ser nosotros vamos a estar un ratito antes, pero va a ser a partir de las 7 en las escalinatas ahí de la Universidad Nacional de La Pampa, enfrente a la plaza. Perfecto. Ahí vamos a estar poniendo el sonido. Bueno, nos vamos a estar acomodando de a poquito, a medida que vayamos saliendo del laburo y de nuestros lugares, vamos a ir llegando y con mucho esfuerzo vamos a ir organizando eso. Y así que está abierta la invitación para todo el mundo, y sobre todo pensando en los jóvenes y las jóvenes. Hay que tener cuidado con esa idea de que la política es mala. Fíjate los Milei, estos que hablan de castas. Entonces, cuidado con frustrar a los jóvenes y a las jóvenes. Cuidado con frustrarlas de la idea de que la política
no sirve para nada, que es una casta. ¿Y sabés cuándo se frustran los jóvenes y las jóvenes en política? Cuando no le cumplimos y cuando le hacemos creer que el individualismo y el consumo es lo único que interesa. Uh-huh. Nosotros creemos otra cosa, y hoy va a ser un evento para ratificar y recordar aquellos hechos históricos. Bueno, así es. Bueno, Claudio, te agradecemos un montón este rato que te has tomado. Sabemos que estás trabajando, así que te liberamos. Sí. Nos vamos a reencontrar entonces hoy a las 19 horas ahí en las escalinatas de la universidad. Te mandamos un abrazo grande desde La Tosca. Un abrazo y gracias por darnos este espacio. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Estás escuchando Rompiendo Límites por Radio La Tosca 95.1.